sol hasta la madrugada. Cada mañana la palabra de Dios toca corazones. El Padre Walter te invita a descubrir cómo vivir tu fe con propósito. De la palabra a una vida en misión. Un momento para meditar, orar y asumir el llamado del Evangelio en tu día a día. De la palabra a una vida en misión con el Padre Walter. Muy buenos días, estimados oyentes. Este día, miércoles, con ustedes estamos. Desde la Radio El Verbo, aquí en Ciudad del Este, San Lucas, parroquia, les saludamos. También Día Internacional de los Amigos. A todos los amigos de nuestra radio, a nuestro amigo al otro lado, Manuel, que maneja los micrófonos y maneja la música. Con ustedes estamos. Y seguimos con nuestra reflexión, como indicó el anuncio de la palabra de Dios. Pasamos a una vida en misión, ciertamente. Otro día. Les cuento que seguimos los últimos 2 días. 2 días del libro del Éxodo. 2 días porque Moisés ya bajó del Sinaí y los últimos 2 días. Hoy tenemos la historia interesante que el rostro de Moisés cambió por la experiencia, por la aparición del Señor en el Sinaí, y la gente se asusta primeramente, después se acostumbran. Moisés cuando habla al pueblo, cuando sale de la carpa, y eso es el tema también mañana. Mañana tiene que construir exactamente como Dios quiere, una carpa, una tienda especial, un lugar, una morada, vamos a decir, para las tablas de la ley en el arca, un lugar para el arca mañana, porque el pueblo tiene que caminar todavía. Viene el libro de Números la semana próxima, todavía no llegamos al país, pero sí, Dios está y quiere estar, y no quiere estar solo en cualquier pobre rincón de la comunidad, sino quiere que se le haga una morada, vamos a decir, flexible, movible, para caminar con su pueblo. Dios mismo es un Dios itinerante que habla con su pueblo, que vive con su pueblo. Tenemos 2 pequeñas parábolas, no se olviden, el capítulo 13 todavía, estamos en el sermón o libro o discurso, el tercer discurso de Mateo, es el discurso de las parábolas. Hoy estas 2 parábolas tan conocidas, la parábola del tesoro en el campo. El tesoro en el campo que el hombre, sin darse cuenta, sin buscar especialmente, de sorpresa, de privilegio, encuentra de sorpresa. Es el reino de Dios, es realmente siempre una sorpresa. Diferente es el comerciante, la segunda parábola, se empeña de buscar. Esto es su trabajo, eso es su genio, eso es su profesión, su vocación, buscar perlas. Y eso debe ser la otra dimensión en nuestra vida cristiana. Debemos que con esta dedicación del comerciante buscar el reino, con mucha entrega. Ahí está. Estas 2 parábolas son un buen ejemplo de lo que es hablar con parábolas Jesús, ¿no? Para que la gente entienda con comparaciones qué significaría el reino en la vida de cada uno.
El Salmo cantará, ese Salmo 98, nos va a cantar con Aarón y Moisés justamente esta hazaña de Dios de estar con su pueblo en el Sinaí y caminando por el desierto. Miércoles, 17ª semana, libro del Éxodo, ya hacia el final del libro, capítulo 34, Éxodo 34. En aquel tiempo, cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio de la ley, no sabía que su rostro se había vuelto radiante. Su rostro se había vuelto radiante, porque había hablado con el Señor. Al verlo a Aarón y todos los israelitas, advirtieron que su rostro resplandecía. Tuvieron miedo de acercarse a Moisés. Pero Moisés los llamó. Entonces se acercaron ya todos los jefes de la comunidad y Moisés les habló. Después también se acercaron todos los israelitas. Él les transmitió las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Tablas de la ley. Cuando Moisés terminó de hablarles, se cubrió de rostro con un velo nuevamente. Y siempre que iba a presentarse delante del Señor para conversar con él, se quitaba el velo, hasta que, entrando en la carpa, hasta que salía de la carpa del Señor. Al salir, comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Y los israelitas veían que su rostro estaba radiante. Después, Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba nuevamente a conversar con el Señor en la carpa. Es palabra de Dios. Muchas gracias, Manuel. Éxodo 34, qué interesante, ¿eh? El rostro radiante de Moisés no nos sorprende. Claro, para este redactor del texto, muchos siglos más tarde, se escribe todo el contexto ahí del libro del Éxodo y el libro de Génesis. Bueno, es un símbolo del encuentro con Dios. El rostro se volvió radiante, porque ustedes saben que muchos en los encuentros de Dios, en su apariencia, cuando aparece, teofanía se llama, siempre hay luz o fuego o luz, siempre hay una voz, y luz y fuego, etc. Imagínense, por ejemplo, cuando antes del bautismo, en el bautismo de Juan, cuando Jesús es bautizado, etc., o en la transfiguración. Bien ustedes, el rostro se había vuelto, es un premio, es un aviso a la familia o al pueblo que Dios se ha encontrado con Moisés y le dejó un regalo, le dejó un signo que Moisés, desde que había hablado en Sinaí,
en Sinaí con Moisés, después que había traído las tablas, etc., él tiene un rostro marcado por el encuentro. Así podemos pensar nosotros también. Veían que su rostro estaba radiante, el pueblo. ¿Por qué? Porque había hablado con el Señor. Aquí dice la palabra. Su vuelto estaba radiante porque había hablado con el Señor en el Sinaí. Cierto es. Bueno, nosotros ahora vamos a ir hacia el Salmo que habla justamente de experiencia. Moisés y Aarón son dos hermanos que están guiando el pueblo, que privilegio han recibido de contactar a Dios para hacer su mensaje, dar sacramentalmente su experiencia de Dios al pueblo. Vamos a poner un poco de música, Juan, Manuel, y después pasamos al Salmo, que es el Salmo 98, justamente, que hablamos de esta increíble santidad que Dios, que ha marcado al Señor, Moisés, la santidad. El Salmo habla en cualquier estrofa, casi 4 estrofas, de esta santidad de Dios que Aarón y Moisés han encontrado y la comunican al pueblo. Salmo 98. Nuestra Biblia da el título que resume bien el tema: Himno al Señor, Rey justo y santo. Rey justo y santo. Toda esta santidad que ha marcado el rostro de Moisés cuando estuvo en el Sinaí. Dios le habló entre fuego y experiencia. Es un Dios santo que conocemos. El verso responsorial de la liturgia de hoy del Salmo, después de la primera lectura, se lee: Santo eres, Señor, Dios nuestro. Otra vez la santidad. Santo eres, Dios nuestro, el santo del Sinaí. Alabanza de Aarón y Moisés, los hermanos que guían al pueblo. Primera estrofa, hay 4. Son sencillos pero muy bonitos y bien hablan de la experiencia con Dios. La primera estrofa nos invita a nosotros también, hoy y siempre, todos los pueblos, como invitó a Moisés, a todo su pueblo en el Éxodo. ¿Cuál era la invitación? Glorificar al Señor, también nosotros hoy, a nuestro Dios, y adorarlo con palabra y vida, diciendo: Santo es el Señor. Con vida nuestra, decirlo: Santo es el Señor. Es cierto. Rezo con ustedes las 3 líneas de la primera estrofa. Son breves pero profundas. Una invitación. Glorifiquen al Señor nuestro Dios. Glorifiquen al Señor nuestro Dios. Adórenlo ante el estrado de sus pies. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Así termina la primera estrofa. La segunda, la segunda estrofa del Salmo 98, el autor del Salmo, que no conocemos, nos recuerda los ejemplos que nos dieron Moisés y Aarón y también Samuel. Entra en el grupo, cómo invocaban siempre, dice, el nombre de Yahvé es el ser de Dios mismo. Clamaban, es la palabra del Salmo, clamaban con gran confianza, porque el Señor no dejaba de responder. Clamaban con confianza porque saben que el Señor iba a responder. Y les respondió a Aarón y Moisés. Segunda estrofa. Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes también, y Samuel
entre los que invocaban su nombre, clamaban al Señor, Él les respondía. Clamaban al Señor y Él les respondía. No fallo. Segunda estrofa, ¿cierto? Confianza. Tercera estrofa es cuenta cómo Dios les acompañaba en el Éxodo. Esto es una cosa, ¿eh? Como Dios les acompañaba, les hablaba de esta columna. A veces es columna de fuego, hoy en este salmo, columna de nube. Dios les hablaba al pueblo de esta columna de nube. Ellos observaban sus leyes y mandamientos, preceptos, diferentes palabras para la tabla de ley, preceptos de la alianza. Esa es la palabra importante. Alianza entre Dios y su pueblo. Tercera estrofa. Les es su pueblo y a los líderes, Moisés y Aarón, etc. Dios les hablaba desde la columna de nube. Imagínense. Dios les hablaba desde la columna de fuego, de nube. Ellos observaban sus mandamientos, los preceptos que Él les había dado. Observaban los preceptos que les había dado. Y con eso llegamos a la cuarta estrofa, estimados oyentes, amigos de la palabra. La última estrofa del salmo es un salmo de la liturgia. Repite otra vez como una conclusión para retener que nuestro Dios es santo, el santo por excelencia, que hay que glorificarlo, adorarlo en su santa montaña y Sinaí, y también después en su montaña de Sión, de Jerusalén. Eso vamos a hacer. Rezo con ustedes la cuarta estrofa. Glorifiquen al Señor nuestro Dios. Vamos a hacer hoy. Adórenlo en su santa montaña. El Señor, nuestro Dios, es santo. Ahí termina el salmo. Cuando dice eso, nuestro Dios es santo porque es amor. Es santo por su amor. Nosotros aquí vamos a repetir el verso responsorial para poner un poco de música. Santo eres, Señor. Hablando de Dios, santo eres, Señor, Dios nuestro, para el día de hoy. Pasemos juntos, hermanos, al Evangelio de Mateo. Estamos en Mateo 13, seguimos con Mateo estas semanas, todavía Mateo 13. Sabemos, les había mencionado al inicio, no olvidar, estamos en el libro mismo, tercer libro, tercer sermón, tercer discurso de Mateo. Mateo, que todo su Evangelio son 5 grandes discursos para escribir un nuevo Pentateuco, una nueva edición
del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Pentateuco, y Mateo da a su evangelio la forma de una nueva edición. Es la nueva ley. Bien hecho, Mateo, el gran teólogo. Hoy estamos todavía y estamos tal vez con los modelos por excelencia, ¿puedo decir así? Modelos, ejemplos por excelencia de lo que son parábolas. Son breves, pero son profundas y hacen pensar, porque la solución, la explicación no es tan simple. La adaptación toca a cada uno que escucha a Jesús hablar. Jesús habla con parábolas para hacer pensar, investigar, reflexionar a su pueblo humilde que le escucha tanto. Mateo 13, 44 y 46, solamente 3 versos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud frente a sí: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra al tesoro, lo vuelve a esconder, lleno de alegría, vende todo lo que posee, compra el campo. El reino de los cielos también se parece a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró esta perla. Es palabra del Señor. Las 2 parábolas de hoy parecen, cuando las escuchamos, que dicen más o menos la misma cosa. Es sí y que no. Vamos a ver, vale la pena ver un momento esta hermosa teología que está hecho para el pueblo, para nosotros, en este mensaje que quiere dar en forma tan inteligente como estas parábolas de hoy. Por ejemplo, nuestra relación con Dios o lo que sea. Miremos bien lo que nos quieren hablar. La primera, por ejemplo, dice, de un tesoro. El tesoro que está en el campo. ¿Qué tesoro? ¿Quién es este tesoro? Dios es el tesoro, naturalmente, su reino. El reino de Dios es el tesoro que se trata de encontrar. Algo muy, muy valioso que nosotros no podemos. Nosotros, por gracia, por privilegio, el Señor lo encontró. Encontró por pura gracia. ¿Por qué? Porque el tesoro, el reino, se deja encontrar. Encontramos un tesoro porque Dios quiere. Si verdaderamente lo hemos encontrado, eso, dice la reacción, lleno de gozo, lleno de alegría. Y la reacción es interesante. En ambos le parece tan importante el comerciante como importante a este que ha ubicado el tesoro en un campo, pero no es suyo todavía. Vende todo. Hay que darle todo en la vida para adquirir y comprar este tesoro. Y en este sentido, la reacción del comerciante, del hombre en cuestión, que encontré una perla fantástica, también dice, la misma palabra dice, vende todo.
vende toda para comprar esta perla. Entendemos bien toda la teología que hay detrás. Es importante los dos aspectos, subrayar o marcar un momento, el privilegio, la gracia total, inesperado. El primer hombre encuentra el tesoro en el campo. Ni siquiera lo buscó, Dios se ofreció a él, encontró. Dios ofrece el reino. Mientras la segunda parábola nos dice también que hay que darle todo para conquistar la perla que encontró al final. Pero él busca, eso es su manera, su vocación es activamente buscar perlas de gran valor. Y por esta inquietud que tiene, esta dedicación que tiene en su vida, lo merece haberlo encontrado. Estos dos aspectos de búsqueda y de encuentro son ciertamente esenciales para nuestra vida frente a Jesús, que se ofrece gratis, y también al inquieto, al que está inquieto buscando sentido de vida y la relación con Dios. Dios no lo abandona. Eso es el comerciante. Bueno, un tacto de música, Manuel, este Día de los Amigos, también de la Palabra. Pronto, en media hora, van a tener el YouTube. Vamos a rezar cuando ha pasado este tacto de música. Encontrar, recemos así, encontrar al reino y a Dios, buscar al reino y a Dios, y vender todo. Son símbolos. Vender todo significa darle todo el esfuerzo. Padre, te pedimos hoy, con el Evangelio de las dos parábolas, ayúdanos a librarnos nuestros corazones, tal vez de las cosas que nos absorben a veces, nos dominan, para que podamos conocerte, encontrarte, reconocerte a ti como el mayor tesoro en el campo de nuestra vida. Te pedimos, enséñanos entonces, querido Señor, enséñanos a reconocer el valor que tiene para nuestra vida, el valor que tiene perla para nuestra vida, este tesoro, esta vida que tú nos das, esta vida que nos regales con tanto amor. Ahí está la perla, en tu amor. Descubrirla y celebrarla en nuestra vida. Viviendo, hacemos la liturgia al don de la vida. Nosotros aquí nos despedimos este día, miércoles. Tengan una buena mañana. Probablemente va continuando enseguida nuestro trabajo con ustedes. El señor Luis, el Padre, cuando puede, está con ustedes un momento. La radio de la palabra. Les ponemos un poco de música y todos los amigos sean saludados. La cosa más grande en la vida, la amistad.